Frases de Richard Bach, escritor, novelista, aviador y militar estadounidense, autor de Juan Salvador Gaviota 1970, Ningún lugar está lejos 1976, Ilusiones 1977, Alas para vivir 1994 y Vuela conmigo 2009. Las frases de Richard Bach reflejan su filosofía de vida, donde enseñar y aprender son fundamentales para vivir con ilusiones y libertad. Su obra hace referencia a la búsqueda de la felicidad, el sentido de la vida, el amor incondicional, la tolerancia y la necesidad de siempre volver a empezar. Frases de Richard Bach. Lo único que hace añicos los sueños es el término medio. La vida es lo desconocido y lo irreconocible. Aprender es descubrir lo que ya sabes. Tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Sois todos aprendices, ejecutores, maestros. Justifica tus limitaciones, y ciertamente las tendrás. No se debe amar el odio y el mal. Enseñas mejor lo que más necesitas aprender. Aquello que encanta, también guía y protege. Las interrogantes más sencillas son las más profundas. No importa lo que se haga, sino que uno lo haga porque quiere. El mejor modo de pagar un momento encantador es disfrutarlo. La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad. El pecado original consiste en limitar el ser. No lo cometas. La mejor forma de rehuir la responsabilidad consiste en decir, tengo responsabilidades. Somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos. No existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don. Una etapa ha terminado, y ha llegado la hora de que empiece otra. Enseñar es recordarles a los demás que saben tanto como tú. Todo lo que dice este libro puede ser una falacia. Ya sabes el refrán, y es verdad, gaviota que ve lejos, vuela alto. Volar es tanto más importante que un simple aletear de aquí para allá. Lo malo no es lo peor que puede pasarnos. Lo peor que puede pasarnos es nada. Las notas son recordatorios. Me ayudan a recordar que soy turista en la Tierra. Cualquier idea poderosa es absolutamente fascinante y absolutamente inútil hasta que decidimos utilizarla. Tu conciencia es la medida de la honradez de tu egoísmo. Escúchala atentamente. No te dejes abatir por las despedidas. Son indispensables como preparación para el reencuentro. Miremos un espejo, una cosa es segura, lo que vemos no es lo que somos. Tu única obligación en cualquier periodo vital consiste en ser fiel a ti mismo. Siempre gozarás de libertad para cambiar de idea y elegir otro futuro, u otro pasado. Hay tanto que aprender.
Lo que la oruga interpreta como el fin del mundo es lo que el maestro denomina mariposa. Si tu felicidad depende de lo que hagan los demás, supongo que estarás en aprietos. Lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo, un poco más cada día. No tengo ningún deseo de ser líder. Solo quiero compartir lo que he encontrado. Tu ignorancia es directamente proporcional a la medida en que crees en la injusticia y la tragedia. Por eso las historias de amor no tienen final. No tienen final porque el amor no termina. Toda elección se hace en la despreocupada ceguera, sin garantías del mundo que nos rodea. El vínculo que une a tu auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y goce mutuo. Tus amigos te conocerán mejor en el primer minuto del encuentro que tus relaciones ocasionales en 1000 años. No vuelvas la espalda a los futuros posibles antes de estar seguro de que no tienes nada que aprender de ellos. Me quedé pensando en ese día. 20 años antes o ayer. ¿Qué pasa con el tiempo en nuestra mente? Nunca te conceden un deseo sin concederte también la facultad para hacerlo realidad. Sin embargo, es posible que te cueste trabajo. La criatura estudiosa que llevas adentro, el travieso ser espiritual que encarna tu auténtica personalidad, te guía por la vida. Mira en este instante a tu alrededor, todo cuanto ves y tocas fue, anteriormente, idea invisible, hasta que alguien eligió darle ser. Perspectiva. Utilízala u olvídala. Si has abierto esta página, olvidas que lo que sucede a tu alrededor no es real. El aburrimiento entre dos personas, dijo ella, una noche, no viene de estar juntos físicamente. Viene de estar separados mental y espiritualmente. Hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia, podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres. Recuerda de dónde has venido, a dónde vas, y por qué provocaste el desbarajuste en el que te has metido, para empezar. Estoy aquí, no porque deba estar ni porque esté atascada aquí, sino porque prefiero estar contigo, en ningún otro lugar del mundo entero. Si nos aferramos tanto a las cosas y a la gente, cuando se hayan ido, ¿no se irá también una parte de nosotros? Por muy calificados que estemos, por mucho que lo merezcamos, jamás alcanzaremos una vida mejor mientras no podamos imaginarla y nos permitamos alcanzarla. La obra literaria me conmueve cuando es íntima, igual que el volar, los filmes, las charlas, los contactos que parecen accidentales y no lo son. Todos los seres, todos los acontecimientos de tu vida, están ahí porque tú los has convocado. De ti depende lo que resuelvas hacer con ellos. Durante 1000 años hemos escarbado tras las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde vas? ¿Qué haces?
Plantéatelos de tiempo en tiempo, y observa cómo cambian tus respuestas. Tienes que practicar y llegar a ver a la verdadera gaviota, ver el bien que hay en cada una, y ayudarlas a que lo vean en sí mismas. No creas lo que tus ojos te dicen. Solo muestran limitaciones. Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes, y hallarás la manera de volar. El mundo es tu cuaderno de ejercicios, en cuyas páginas realizas tus sumas. No es la realidad, aunque puedes expresar la realidad en él si lo deseas. Pero lo especial se vuelve vulgar, se instala el aburrimiento, desaparece el respeto, se pierde la libertad. Una vez que pierdes la libertad, ¿qué más puedes perder? La única manera de evitar todas las elecciones que nos asustan es abandonar la sociedad y volverse ermitaño, y esa es la elección que nos asusta. Vive de tal manera que nunca te avergüences si se divulga por todo el mundo lo que haces o dices, aunque lo que se divulgue no sea cierto. La libertad es la misma esencia de su ser, que todo aquello que le impida esa libertad debe ser eliminado, fuera ritual o superstición o limitación en cualquier forma. Un ser humano es una expresión de vida, trae la luz, refleja el amor a través de cualquier dimensión que elija tocar, en cualquier forma que prefiera adoptar. ¿No crees que ser curiosos es mucho más importante que ser parecidos? Porque somos diferentes podemos gozar la diversión de intercambiar mundos y regalarnos mutuamente nuestros amores y nuestros entusiasmos. Elegimos nuestro mundo venidero mediante lo que hemos aprendido de este. No aprendas nada, y el próximo será igual que este, con las mismas limitaciones y pesos de plomo que superar. No hay errores. Los acontecimientos que atraemos hacia nosotros, por desagradables que sean, son necesarios para aprender lo que necesitamos aprender. Todos los pasos que damos son necesarios para llegar a donde hemos escogido. Nadie quiere dejarse llevar por la mediocridad, pero así ocurre, muchachos, ocurre, a menos que uno piense en todo lo que quiere hacer, a menos que uno decida siempre lo mejor que pueda. Su único pesar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y a ver. Orgulloso como un pez libre con tu bonito uniforme azul, ensartado en este bello avión, arrastrado por los hilos hasta tu propia muerte agradecida, orgullosa, honorable, patriótica, inútil y estúpida. Un diminuto cambio hoy nos lleva a un mañana dramáticamente distinto. Hay grandiosas recompensas para quienes escogen las rutas altas y difíciles, pero esas recompensas están ocultas por años. Somos el puente hacia el infinito, arqueado sobre el mar, buscando aventuras para nuestro placer, viviendo misterios, eligiendo desastres, triunfos, desafíos. Apuestas imposibles, sometiéndonos a prueba una y otra vez aprendiendo el amor. A veces nos volvemos locos porque olvidamos que somos diferentes, porque el amor no es una competencia para que cada uno supere la fuerza del otro, sino una cooperación que necesita de esas diferencias. No temas ni te espantes ante la apariencia que es la oscuridad, ante el disfraz que es el mal, ante el manto vacío que es la muerte, porque tú los has elegido como desafíos.
si haces la experiencia de ser ficticio durante un tiempo, comprenderás que a veces los personajes de ficción son más auténticos que los individuos de carne y hueso y de corazón palpitante. Apasionadamente obsesos por cualquier cosa que amemos, barcos de vela, aviones, ideas, una avalancha de magia aplana el camino hacia el frente, nivela reglas, razona, disiente, nos lleva consigo por sobre los abismos, los miedos, las dudas. Cualquier cosa que necesitemos saber se puede aprender en un libro. Leer, estudiar con cuidado, practicar un poco, y somos expertos en arrojar cuchillos, podemos desmontar motores o hablamos el esperanto como si fuera nuestra lengua materna. Cuando comenzamos una vida, a cada uno se le da un bloque de mármol y las herramientas necesarias para convertirla en escultura. Podremos arrastrarlo tras nosotros, intacto, podemos reducirlo a grava, podemos darle una forma maravillosa. Tu cuerpo entero, de extremo a extremo del ala, no es más que tu propio pensamiento, en una forma que puedes ver. Rompe las cadenas de tu pensamiento, y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Uno de los desafíos en nuestra aventura en la Tierra consiste en elevarnos por encima de los sistemas muertos, guerras, religiones, naciones, destrucciones, negarnos a formar parte de ellos y expresar, en cambio, el yo más alto que sepamos ser. Los semejantes se atraen. Limítate a ser quien eres, sereno, transparente y brillante. Cuando irradiamos lo que somos, cuando solo hacemos lo que deseamos hacer, esto aparta automáticamente a quienes sí tienen algo que aprender y también algo que enseñarnos. Y a Estados Unidos no le importará, ni le importará a la Fuerza Aérea, ni tampoco al general que te dé las órdenes. Al único que le importarán las personas que hayas matado será a ti. A ti, a ellos, a sus familias. Vaya gloria. Después de todo, esto es aprender, pensé, no el hecho de perder el juego, sino cómo lo perdemos, cómo nos cambia el perder, que obtenemos de eso que no teníamos antes, para aplicarlo a otras partidas. Perder, de un modo extraño, es ganar. Eres la vida, inventando la forma. No puedes morir a espada o por vejez, así como no puedes morir al flanquear una puerta para pasar de un cuarto a otro. Cada cuarto te da su palabra para que la pronuncies, cada pasaje, su canción para que la cantes. Una parte de nosotros es siempre el observador, pase lo que pase, él observa. Nos observa a nosotros. No le importa si somos felices o desgraciados, si nos sentimos bien o descompuestos, si vivimos o morimos. Su única función es estarse ahí, sentado en nuestro hombro, y juzgar si somos o no seres humanos que valgan la pena. La nube ignora por qué se desplaza en una determinada dirección y a una velocidad específica. Siente un impulso. Ese es el rumbo del momento, pero el cielo conoce las razones y las configuraciones que hay detrás de todas las nubes. Y tú también las conocerás cuando te eleves a la altura indispensable para ver más allá de los horizontes. A nadie había conocido yo, salvo a ella, con quien me atreviera a mostrarme tan infantil como a veces me sentía, tan tonto, experimentado, sexual, íntimo y conmovedor. Si el amor no era una palabra torcida y mutilada por la posesión y la hipocresía, si era una palabra cuyo significado era el que yo deseaba, bien podía estar al borde de pensar que estaba enamorado de ella.
¿Tienes idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más en la vida que comer, luchar o alcanzar poder en la bandada? 1000 vidas, Juan, 10.000. Y luego 100 vidas más hasta que empezamos a aprender que hay algo llamado perfección, y otras 100 para comprender que la meta de la vida es encontrar esa perfección y reflejarla. El odio es el amor sin los datos suficientes. Si nace el amor entre dos personas que ya se han descubierto a sí mismas, qué maravillosa aventura se inicia, con huracanes y todo. ¿Y qué harías si Dios hablara directamente a la cara y os dijera, os ordeno que sean felices en el mundo mientras vivan? ¿Qué harías entonces? Sin duda, tu coraza te protege de la persona que quiere destruirte. Pero si no la dejas caer, te aislará también de la única que puede amarte. No es el desafío lo que define quiénes somos ni qué somos capaces de ser, sino cómo afrontamos ese desafío. Podemos prender fuego a las ruinas o construir un camino, a través de ellas, paso a paso, hacia la libertad. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.